Bueno, vamos a comenzar con los músculos de la región posterior del tronco y cuello. Y a esta región del cuerpo la tenemos que dividir para su estudio en músculo de la espalda o región posterior del tronco, músculos propios de la espalda y músculo de la región cervical posterior. En la clase de hoy vamos a ver a los músculos de la región cervical posterior o también llamados músculo de la nuca. Es por eso que vamos a ver, como dijimos anteriormente, a los músculos de la región cervical posterior o músculos de la nuca. Y esta región se encuentran 8 músculos dispuestos en 3 planos, que son un plano superficial o de los músculos esplenios del cuello y esplenio de la cabeza, plano medio o músculo de los semiespinosos de la cabeza con plexo mayor o longísimo de la cabeza con plexo menor, y plano profundo de los músculos semiespinosos o espinosos del cuello, recto posterior mayor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, oblicuo mayor de la cabeza y oblicuo menor de la cabeza. Comencemos con el esplenio. Este músculo está formado por dos fascículos, un interno, medial o esplenio capiti, que es el esplenio de la cabeza, y otro externo, lateral o esplenio coli, que es el esplenio del cuello. Está cubierto por el trapecio y el esternocleidomastoideo y cubre los músculos de la nuca. El esplenio capiti o esplenio de la cabeza se va a insertar hacia abajo en las apófisis espinosa de la tercera vértebra cervical a las tres primeras, es decir, desde la tercera vértebra cervical, es decir, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima cervical, y las tres primeras vértebras dorsales en su apófisis espinosa. Y hacia arriba va a terminar en los 2/3 externos de la línea curva occipital superior o línea nucal superior y en el borde posterior y cara externa o lateral de la apófisis mastoides. Mientras que el esplenio coli, este esplenio coli se va a insertar hacia abajo en las apófisis espinosas de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra dorsal, mientras que hacia arriba va a terminar en las apófisis transversas del atlas y axis, es decir, primera y segunda vértebra cervicales. Está irrigado principalmente por la arteria esplenia, rama de la occipital y accesoriamente por las 5 primeras arterias intercostales, inervado por el nervio cervicales y nervios occipital mayor, y el movimiento que produce es extensión, lateralización y rotación de la cabeza del lado correspondiente. El músculo semiespinoso de la cabeza, o complexo mayor, es un músculo que presenta un fascículo medial y otro fascículo lateral. Las inserciones son del fascículo lateral hacia abajo se inserta en la apófisis transversa de la cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical, mientras que el fascículo medial hacia abajo se inserta en la apófisis transversa de las 6 primeras dorsales. De allí, de esas inserciones hacia abajo van a terminar hacia arriba insertándose en las rugosidades que presenta el occipital entre las dos líneas curvas o líneas nucales superior e inferior. Está irrigado por la arteria cervical profunda y la occipital, inervado por el nervio occipital mayor y el tercer, cuarto y quinto nervio cervical, y el movimiento produce extensión de la cabeza. El longísimo de la cabeza, o complexo menor, está cubierto por el esplenio y el angular del omóplato o elevador de la escápula, y sus inserciones son: hacia abajo se inserta en la apófisis transversa de la cuarta o quinta últimas cervicales y a veces en las dos primeras dorsales, mientras que hacia arriba van a terminar en el borde posterior y vértice de la apófisis mastoides.
Está irrigado por la arteria cervical profunda y la occipital, inervado por el nervio occipital mayor y el tercer, cuarto y quinto nervio cervical, y el movimiento que produce, al igual que el complexo mayor, es extensor de la cabeza. Veamos ahora al músculo semiespinoso, que este no es otra cosa más que el semiespinoso que se dividía en torácico y del cuello y que estaba conformando como los músculos propios de la espalda. Y que este músculo invade el cuello, por lo tanto se lo considera también de esta zona. Y este semiespinoso del cuello se insertaban las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras torácicas e iban hacia la apófisis espinosa de la C2 y C7, es decir, cervical 2 a cervical 7. Este músculo está irrigado por la arteria cervical profunda, inervado por ramos dorsales del plexo cervical, y el movimiento es extensor de la columna, extensor del cuello sobre la cabeza y rotación contralateral. El recto posterior mayor de la cabeza, aquí vemos una vista posterior de la nuca, en donde vamos a tener, este es el recto posterior mayor de la cabeza, que las inserciones son hacia arriba en las rugosidades del occipital debajo de la línea curva occipital inferior y hacia abajo termina en la apófisis espinosa del axis. Este músculo está irrigado por la arteria vertebral, está inervado por el primer nervio cervical y el movimiento que produce es extensión y lateralización de la cabeza hacia el lado correspondiente. Recto posterior menor de la cabeza, ahí lo vemos, se inserta hacia arriba en las rugosidades del occipital debajo de la línea curva occipital inferior y hacia abajo termina en el tubérculo posterior del atlas. Este músculo está irrigado por la arteria vertebral, inervado por el primer nervio cervical y el movimiento que produce es extensión y lateralización de la cabeza hacia el lado correspondiente. Oblicuo mayor inferior de la cabeza se inserta hacia arriba en la apófisis transversa del atlas y hacia abajo o adentro en la apófisis espinosa del axis. Un músculo muy cortito. Está irrigado por la arteria vertebral, inervado por el primer y segundo nervio cervical y el movimiento produce rotación de la cabeza. Veamos el oblicuo menor o superior de la cabeza. Las inserciones son hacia arriba en las crestas rugosas del occipital por debajo de la línea curva occipital inferior y hacia abajo en la apófisis transversa del atlas. Este músculo está irrigado por la arteria vertebral, inervado por el primer nervio cervical y el movimiento es extensor de la cabeza. Entre todos estos músculos se observa un triángulo que es el triángulo suboccipital, delimitado por el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo menor superior de la cabeza y hacia abajo por el oblicuo mayor inferior de la cabeza. Y ahí queda ese triángulo que se denomina triángulo suboccipital. Y veamos qué importancia tiene ese triángulo. En este triángulo emerge el tronco posterior del primer nervio raquídeo o primer par raquídeo y la arteria vertebral, mientras que debajo de este triángulo va a emerger el nervio suboccipital mayor de Arnold, que luego va a inervar o va a ascender para inervar los músculos de la nuca. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de esta clase de los músculos de la región cervical posterior o músculos de la nuca. Muchas gracias por su atención.